Buenos días, iglesia. Feliz año nuevo. Muchas gracias por estar aquí en nuestro primer servicio del año. Hoy día estamos comenzando una nueva serie que se llama Dios Primero y vamos a escuchar a Pastor Henry en un momento, pero queremos dejarles saber que tenemos una aplicación para nuestra iglesia, se llama Crossbridge Miami Springs, y ahí pueden encontrar las notas del sermón, también pueden encontrar el video online y pueden dar su diezmo. Pero también pueden ver los eventos que vamos a tener en los próximos meses. Pero hay muchas cosas que pueden hacer en la aplicación, no se olviden bajar eso. Y también queremos dejarles saber que tenemos servicio en persona. A las 11:30 tenemos el servicio en español y también a las 10 tenemos uno en inglés. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí. Estamos iniciando hoy una nueva serie con este nuevo año. Y el título de esta nueva serie es Dios Primero. Y este debe ser un propósito para todos nosotros en este año. Que verdaderamente Dios sea primero en todo en nuestra vida. Es normal que al comienzo del año nosotros hagamos planes, tengamos nuevos propósitos. Es sano tener metas, es sano desarrollar nuevas disciplinas. Pero para nosotros los creyentes es crucial, es fundamental que en cada una de esas metas Dios esté incluido, que no lo dejemos por fuera de nuestros propósitos, sino por el contrario, que Dios sea el centro de cada una de esas metas y de cada uno de esos propósitos. Que Dios sea primero. El Señor Jesús dejó eso totalmente claro en el Sermón del Monte, en ese largo sermón que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Y específicamente en las palabras de Mateo 6, versículos 33 y 34, donde dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Estas palabras que pronunció el Señor Jesús en este largo discurso que abarca 3 capítulos son fundamentales para entender realmente ese sermón del monte. Porque es que ese sermón del monte está hablando es del reino de Dios. Y Dios es el rey. Y por lo tanto, Él va primero. Él tiene la supremacía absolutamente en todo. Y el título de este primer sermón, por eso en el día de hoy, es el reino de Dios primero. El tema del reino de Dios es tan importante en la Biblia que si usted y yo entendemos toda la teología de toda la Biblia, nos vamos a dar cuenta que toda la teología de la Biblia tiene que ver con el reino de Dios. Todo lo que escribieron los autores humanos
inspirados por Dios en la Biblia, de alguna manera, en algún aspecto, tuvo que ver con enseñar y promover el reino de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que la pregunta normal, pertinente, que tenemos que hacernos ahora es: ¿qué es el reino de Dios? Y en una respuesta corta podríamos decir que el reino de Dios es la manera como Dios se relaciona con su creación, la manera como Él la gobierna, la manera como Él ejerce su autoridad y Él lleva a cabo sus propósitos, la manera como se hace su voluntad. El reino de Dios, podríamos decir, tiene dos aspectos. Tiene un aspecto presente, tiene un aspecto actual que los teólogos, los eruditos lo llaman el ya. Pero también tiene un aspecto futuro que le llaman el todavía no. El presente es el ya, pero el futuro es el todavía no. Lo cual nos está diciendo que la manifestación total de este reino de Dios aún está por venir. Yo soy consciente, yo meditaba preparando este sermón durante la semana. Yo soy consciente que indudablemente que para nosotros los creyentes es de vital importancia poder entender y aplicar a nuestra vida el mensaje del Evangelio. Y no crea que eso es dado por el solo hecho de ser creyentes, porque tristemente muchos creyentes no entienden bien el mensaje del Evangelio. Entender el mensaje del Evangelio y aplicarlo a nuestra vida por el poder de Dios es una de las cosas más importantes en nuestra vida. Pero quiero darle a conocer esto. El Señor Jesús resumió el propósito de su misión diciendo que lo que Él tenía que hacer era anunciar el Evangelio, o sea, las buenas nuevas. Pero Él no dijo: yo he venido a anunciar el Evangelio, y simplemente se quedó allí, sino que Él dijo: yo he venido a anunciar el Evangelio del reino de Dios. O sea, Jesús resumió su misión diciendo que Él era un enviado para predicar las buenas noticias del reino de Dios. Dice Lucas 4, capítulo 4, versículo 43, dice: pero Él les dijo: también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. El doctor Richard Lentz dice lo siguiente respecto de esta misión de Jesús en cuanto al Evangelio. Abro comillas: las declaraciones que hace el Nuevo Testamento acerca de Jesús no es solo que el Rey ha llegado, sino que también el señorío, la realeza de Jesús ha sido declarada sobre la base de que su muerte y su resurrección han confirmado su reinado. Así que en cierto sentido, las buenas nuevas son una declaración de que algo ya sucedió. Tienen implicaciones sobre la manera en que vivimos. Sin embargo, la buena noticia es que Jesús ya vino. Él ya derrotó a la muerte al morir. Por lo tanto, Dios nos declara las buenas nuevas como algo que ya sucedió. Sin embargo, todavía hay promesas por cumplir, y estas promesas tienen implicaciones para la eternidad basadas en el Evangelio. Cierro comillas. Y usted y yo sabemos ahora, por el resumen de Jesús, que es el Evangelio del reino de Dios. Nosotros los creyentes entendemos que buscar el reino de Dios y su justicia
como primero significa hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y eso es cierto, pero necesitamos tener una comprensión y una visión más amplia de qué es el reino de Dios. Y en esta mañana, de manera sencilla, yo quiero referirme a lo que la Biblia enseña sobre el reino de Dios, y quiero hacerlo en dos aspectos. Uno amplio, definición amplia, y otra una definición más estricta, y esos serán dos de mis puntos en el desarrollo de este bosquejo, de este sermón. Cuando hablamos del reino de Dios, que es que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, pero cuando hablamos de este reino, lo que nosotros estamos diciendo en primer lugar en un sentido amplio, lo que estamos diciendo es que Dios es soberano y que su soberanía es totalmente inmutable, no cambia. ¿Saben lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que Dios es el único creador de todo en la creación, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No hay otro Dios creador. La fe del Antiguo Testamento era muy distinta a la fe de las otras naciones diferentes a Israel. Porque todas las otras naciones tenían dioses. Y esos dioses subían y bajaban en importancia de acuerdo a las épocas y de acuerdo a las victorias de la nación que creía en ese Dios. No pasaba así con la fe del Antiguo Testamento. Porque el único Dios verdadero y creador es el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay más Dios creador que Él. Por esa razón, cuando estamos hablando del reino de Dios, estamos diciendo que Dios siempre ha tenido y siempre tendrá un poder majestuoso sobre toda su creación. Dios siempre ha reinado y Dios está reinando sobre toda la creación. El Salmo 93, versículos 1 y 2 dice: el Señor es rey, el Señor se ha vestido de esplendor y se ha rodeado de poder. Él afirmó el mundo para que no se mueva. Desde entonces, Señor, tu trono está firme, tú siempre has existido. Qué declaraciones tan extraordinarias sobre la soberanía inmutable de Dios, sobre su autoridad, sobre su gobierno, sobre su poder, sobre todas las cosas. También la Biblia nos revela que hubo un personaje en el Antiguo Testamento llamado Gedeón, a quien el pueblo de Israel le pidió que él gobernara, dirigiera el pueblo, y él dio una respuesta muy interesante cuando le pidieron eso. Dice Jueces 8:23, pero Gedeón les dijo: no reinaré sobre vosotros, ni tampoco reinará sobre vosotros mi hijo. El Señor reinará sobre vosotros. Ese es el concepto del reino de una manera amplia. Pero cuando estamos hablando del reino, en segundo lugar, en un sentido estricto, nos estamos refiriendo a su desarrollo, cómo se desarrolla, cómo impacta la vida en la creación y específicamente de los seres humanos, el reino de Dios. Así que en un sentido estricto, la Biblia nos enseña que el reino se desarrolla, que el reino fluye, que el reino crece y crecerá un día hasta alcanzar la totalidad del mundo. Una de las maneras más claras en que usted y yo podemos entender este concepto, esta perspectiva del reino desarrollándose y llegando a abarcar el mundo entero, la tierra entera, es en las palabras del Señor Jesús en la oración de Mateo 6, versículos 9 y 10. La oración que Jesús enseñó a sus discípulos a hacer. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, esto parece un poco contradictorio, confuso, porque ya sabemos que Dios está reinando, que Él es soberano, es el único creador. Siempre ha tenido una autoridad majestuosa sobre la creación. Siempre ha estado reinando y siempre reinará. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor Jesús con orar pidiendo que venga el reino de Dios? ¿Cómo puede venir algo que ya está aquí? El Señor Jesús se estaba refiriendo a una presencia especial de Dios que tiene que inundar la tierra y tiene que transformarla para que la tierra se vuelva como el cielo. Con razón, cuando Apocalipsis habla de la nueva tierra y el nuevo cielo, los une. Con razón Apocalipsis nos habla del cielo viniendo a la tierra, porque el cielo estará en la tierra. Jesús estaba hablando de una presencia especial de Dios. Aunque Dios es invisible, Dios es omnipresente. Él está en todas partes al mismo tiempo y por eso Él tiene una autoridad soberana sobre toda su creación. Sin embargo, cuando la Biblia habla del trono de Dios en el cielo, nos habla de una presencia especial, visible, majestuosa e irresistible. No sé si me estoy dando a entender. El desarrollo del reino de Dios aquí en la tierra, como es un desarrollo, tiene un proceso y tiene que ver no con la soberanía de Dios, sino con la presencia especial de Dios, que aunque es un Dios invisible, todopoderoso, tiene una presencia visible y majestuosa en su trono, según la descripción que hace la Biblia en el Antiguo Testamento del trono de Dios en el cielo. Dice Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. A esta presencia fue que Jesús se refirió cuando dijo: oren pidiendo que venga el reino de Dios aquí a la tierra. Es una presencia transformadora. Cuando uno lee esto en Daniel, se da cuenta que hay miles y miles, millones y millones que hacen perfectamente la voluntad de Dios. Que delante de esa presencia majestuosa e irresistible, la voluntad de Dios es hecha. Cuando Jesús se refirió a pedir que venga el reino de los cielos, el autor Mateo escribió las frases de Jesús en la costumbre antigua de poesía hebrea y la escribió en 3 renglones paralelos. Costumbre de poesía antigua, para decir lo mismo en las 3 frases, cada vez dándole énfasis. ¿Qué quiso decir Mateo por la inspiración del Espíritu Santo, que significa que venga el reino, esta presencia especial? Lo que él quiso decir es, en primer lugar: Señor, pedimos que tu nombre sea reconocido como santos por todos aquí en la tierra. Que tu nombre sea reverenciado, sea temido, sea respetado, sea adorado, sea exaltado como un nombre santo por absolutamente todos en esta creación.
La pregunta es, ¿cómo será posible eso? La segunda frase en esta poesía antigua hebrea paralela nos explica cómo. Cuando venga tu reino. Tu nombre será tenido santo por todos cuando venga tu reino. Y ya sabemos que no está hablando de la soberanía, sino de la presencia especial, gloriosa de Dios, como se muestra en el trono en el cielo. Cuando venga tu reino. Y Jesús agregó en la tercera frase, y cuando venga tu reino, lo que sucederá es que se hará tu voluntad aquí en la tierra como se hace ahí en los cielos. ¿Cuál es la implicación de esta enseñanza? La implicación es que en su desarrollo del reino, Dios traerá una presencia majestuosa en una magnitud tal que la tierra se volverá como el cielo, para que el nombre de Dios siempre sea guardado santo en cualquier parte. Lo que esto implica es que toda boca tendrá que confesar que Jesús es el Señor y toda rodilla tendrá que doblarse. Lo que esto implica es que toda criatura tendrá que hacer la voluntad de Dios o tendrá que ser destruida. Tendrá que ser apartada de la presencia de Dios. La presencia especial de Dios, si nosotros la comparamos ahora. Yo sé que usted puede mirar la naturaleza y maravillarse con la naturaleza, porque la naturaleza de alguna manera nos muestra la inmensidad de Dios. Pero cuando usted compara esa presencia especial de Dios revelada en la Biblia, en el trono del cielo, con lo que vemos en la tierra, lo de la tierra es un pálido reflejo de la presencia de Dios. Lo de la tierra es como nada. Por esa razón, en la tierra sigue siendo fácil rebelarse contra Dios. Y de hecho, muchas criaturas, la mayoría de las criaturas, tanto en los lugares celestiales como en el mundo humano, se rebelan y resisten el reino de Dios y no viven para la gloria del reino de Dios. Pero un día, cuando Cristo venga por segunda vez, la presencia gloriosa de Dios estará aquí en la tierra en toda su plenitud, y toda criatura hará la voluntad de Dios o recibirá el juicio de Dios y será apartado completamente de Dios. Por eso fue que el apóstol Pablo en Filipenses 2, versículo 10 pudo decir: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Algo más quiero decirles con respecto al desarrollo. Hemos hablado del reino como soberanía inmutable, pero también estamos hablando del reino como un desarrollo que tiene que alcanzar hasta los confines de la tierra y que en su consumación tiene que hacer que la voluntad de Dios se haga en la tierra sin ninguna discusión, absolutamente por toda boca confesando a Jesús y toda rodilla doblándose. Pero con respecto a este desarrollo, Dios ha tenido un plan. Y es curioso porque Dios eligió un lugar y un pueblo desde donde irradiar y alcanzar toda la tierra desde el inicio de la creación. Este es mi tercer punto. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Cuando Jesús oró o nos enseñó a orar, venga tu reino, nosotros queremos ver una influencia y un poder de Dios mucho más transformador de lo que lo vemos y lo conocemos ahora. Y aunque los seres humanos hemos tenido participación en eso y somos instrumentos, Dios sabe de nuestra tremenda limitación y de nuestro pecado y nuestra maldad, y por lo tanto solamente la presencia de Jesús hará que eso llegue a la consumación. Pero déjeme contarle esto maravilloso. Dios ordenó el caos
que Génesis 1:1 nos dice que existía en la creación. Dios ordenó el caos. Pero Dios no hizo que toda la tierra fuera un paraíso. Solamente una pequeña porción de la tierra fue un paraíso allí en el Edén. Y ese paraíso fue un lugar especial de la presencia de Dios, donde la Biblia hermosamente describe que Dios se paseaba al atardecer en el viento de la tarde. Y Adán y Eva escuchaban la voz de Dios audiblemente. Era un lugar extraordinario. Edén significa deleite, casi como decir un lugar hechizante, un lugar deleitoso de la presencia de Dios. Dios eligió un lugar con el propósito de no quedarse allí, sino que desde allí se irradiara esa presencia y esa cultura al resto del globo terráqueo, y eligió un pueblo. Y ese pueblo fue Adán y Eva. Pero lamentablemente conocemos la historia de la caída, donde Adán y Eva fracasaron en ese propósito. Más tarde Dios llamó a Abraham, y mediante Abraham y sus descendientes Dios prometió bendecir a todas las naciones del mundo. Y cuando la nación de Israel fue establecida como nación, Dios le dio un lugar que le había entregado a Abraham, Canaán. Y ya como nación, ellos tuvieron una ciudad especial que fue Jerusalén. Y en Jerusalén el templo como el lugar especial de la presencia temible de Dios. Recuerde que los israelitas no podían entrar al lugar santísimo, sino solamente el sumo sacerdote una vez al año, porque si no caían fulminados por la presencia gloriosa de Dios. Pero la nación de Israel, al igual que Adán y Eva, fracasaron en su misión de dar a conocer el reino de Dios. El Antiguo Testamento nos dice que Dios les dijo a la nación de Israel por medio de sus profetas, les advirtió que a causa de su infidelidad, a causa de su pecado, venía la derrota inminente y que ellos serían echados del lugar que Dios había escogido, y los expatrió y los llevó al exilio. Pero en su misericordia, a través de esos mismos profetas y a ese mismo pueblo derrotado y exiliado, les dio promesas y les hizo un llamado de arrepentimiento para que un día tuvieran la esperanza de que llegaría el momento en el cual Dios derrotaría a todos sus enemigos y le daría la libertad total a su pueblo para experimentar las bendiciones de este reino glorioso y de esta presencia especial de Dios en toda la tierra. Esto generó una expectativa equivocada en la nación de Israel, porque a partir de ese momento Israel, que supo que fue disciplinado por su pecado y llevado a Babilonia, esparcido por Asiria, Israel tenía la esperanza de retornar a su tierra y ver el día en que llegara el Mesías, y que cuando llegara el Mesías, entonces vendría el reino. La expectativa de Israel era, de los líderes, de los rabinos, era que con la venida del Mesías esto ocurriría inmediatamente. Dice Isaías 52:7, dice así: qué hermoso son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias. Esto parece palabras del Nuevo Testamento, porque es que el Nuevo Testamento toma estas palabras en la carta a los Romanos y la menciona con respecto a la predicación del evangelio del reino de Dios. Pero a Israel también se le dijo que hermosos serían los montes sobre los pies de aquellos que anuncian las buenas noticias
del que proclama la paz, del que anuncia la buena noticia, del que proclama la salvación, del que le dice a Sión, tu Dios reina. Así que por eso la expectativa de estos rabinos, de estos líderes judíos, era de que la victoria era inminente con el Mesías. Hay un gráfico, hay una lámina que nos muestra la expectativa de Israel. Ahí está. Ellos miraban el tiempo como dos periodos de tiempo, como el tiempo del presente siglo o de esta era. Y hay un término específico en hebreo para referirse a eso, el presente siglo o esta era. Y veían la era por venir o el siglo venidero. Y ellos entendían que el presente siglo o esta era desde la caída de Adán hasta los días en que llegara el Mesías. Eso era lo que ellos entendían. Entendían que cuando llegara el Mesías a través de una extraordinaria guerra guiaría a los ejércitos celestiales y a los ejércitos humanos y derrotaría a todos los enemigos celestiales y humanos y entrarían en la era venidera o en el siglo venidero. Pero Jesús enseñó algo diferente, aunque también habló de dos periodos de tiempo, como estos que Israel creía. Jesús enseñó que no sucedería la instauración del siglo venidero mediante algo inminente con la aparición del Mesías. Y así lo entendieron también los discípulos del Señor Jesús. Ahora, es cierto que Jesús expulsó demonios y lo hizo de una manera extraordinaria y abundante. Jesús sanó la gente, multitud de gentes. No solamente a las que él tocaba, sino a las que lo tocaban a él. Y esto fue una locura, esto fue un milagro de sanación y de poder extraordinario del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas. Sin embargo, aunque el Señor Jesús tuvo una decidida acción en contra del mundo de las tinieblas, sin embargo, él no destruyó ni trajo juicio sobre los seres humanos opuestos al reino de Dios. Sino a pesar de que su poder en contra del mundo de las tinieblas, el Señor Jesús extendió misericordia y gracia mediante el anuncio del evangelio del reino para el perdón de los pecados, para llamar a aquellos que Dios había escogido como los redimidos de entre todas las naciones, no solo de la nación de Israel. Los discípulos de Cristo entendieron lo mismo, que la victoria no sería inmediata, sino que habría que continuar con la predicación del mensaje de las buenas nuevas del reino. Había que seguir derrotando al mundo de las tinieblas, llamando a los seres humanos al arrepentimiento y arrebatándolos del reino de las tinieblas. Y Colosenses dice que eso es lo que sucede, que Dios nos ha trasladado del mundo de las tinieblas, del reino de las tinieblas, al reino de su amado Hijo, al reino de la luz y la salvación. Y eso ha continuado haciéndose durante toda la época de la iglesia compuesta por judíos y gentiles. Y habrá una consumación donde la presencia de Dios especial vendrá en la persona de Jesús y ya no extenderá misericordia, sino que caerá juicio sobre sus enemigos. Pero se instaurará en plenitud, en totalidad, el reino de Dios. Hay otra imagen que nos muestra cómo Jesús y sus discípulos entendieron estos dos mismos periodos, pero uno sobrepuesto en el otro. No uno después del otro, sino sobrepuesto. ¿Por qué razón? Porque ese reino especial, cuya presencia especial
fue inaugurada. Dios siempre ha reinado desde la creación del mundo. Pero Jesús estableció e inauguró el reino. Ese que Él mismo pidió que dijéramos venga. A través de su vida, de su nacimiento, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección. Y a través del fundamento de los apóstoles y profetas. Por esa razón es que el apóstol Pablo también nos dice justamente que la iglesia es eso, que la iglesia está fundamentada. La iglesia es un reino, el reino de Dios fundamentado en la predicación, en la base de los apóstoles y los profetas. Pero Jesús no habló de una derrota inminente de los enemigos, sino que Jesús habló de una continuación. Y Él ha continuado desarrollando su reino a través de la predicación del evangelio del reino de Dios. Y ahí estamos involucrados usted y yo. ¡Wow! Esto no es un juego. Esto es un plan eterno. Esta es la esencia. La iglesia no es simplemente una asociación. La iglesia no es un asunto social meramente. La iglesia no es una costumbre cultural. La iglesia es un diseño y un instrumento de Dios donde Él está desarrollando su reino, su presencia aquí en la creación. Adán y Eva fracasaron. La nación de Israel fracasó y la iglesia está llena de debilidad con su debilidad y la mía. Pero este es el propósito. Qué bueno que usted y yo tengamos propósitos, pero es crucial que los propósitos que usted tenga en este año y los que yo tenga, Dios no quede fuera de esos propósitos. Que Dios sea lo primero y Dios está desarrollando esto a través de la iglesia. Es más, es tan fundamental esto que Jesús quiso mantener a sus discípulos enfocados en esta meta de alcance mundial, que en Mateo 24:14 Jesús les dijo a sus discípulos: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero usted y yo tenemos vecinos a quienes no le hemos predicado el evangelio. Y Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero parte de ese mundo está al lado suyo y está al lado mío. Hay gente en su trabajo que no conoce este evangelio. Hay gente en su comunidad que no conoce este evangelio. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de anunciar como un modo de vida este evangelio. Que este año 2024 sea un año de crecimiento en el conocimiento de Dios, pero también un año de crecimiento en estar armados con las armas espirituales para saber comunicar el mensaje del evangelio a todo aquel que demande razón de la fe que hay en nosotros. El mensaje de las buenas nuevas de la llegada del reino de Dios debe ser extendido a lo largo del mundo, y entonces dice Jesús que Él volvería, que ahí se daría la consumación. Fue tan desafiante la enseñanza de Jesús que por esa y otras razones Israel no lo aceptó como Mesías. Ellos esperaban un Mesías que triunfara ya. Pero Él era el Mesías. Él era el Emanuel. Él estableció el reino. Pero no era como ellos pensaban. Y por esa razón no lo siguieron como Mesías. Una de las mejores maneras de entender que este reino que fue inaugurado
tenía que tener un desarrollo es en la parábola de Jesús en Mateo 13, 31 y 32. Otra parábola les refirió diciendo, oigan bien, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es a la verdad la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en su rama. Jesús dijo, el comienzo será pequeño, casi imperceptible, la semilla más pequeña, pero tiene que gradualmente volverse un árbol. Jesús explicó que no venía de repente a través de un acto catastrófico la victoria, que el reino de Dios empezaría pequeño y poco a poco se iría desarrollando. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la implicación? ¿Qué tiene que ver con usted y conmigo? ¿Cuál es la conclusión a esto que Jesús enseñó de esa presencia especial? Ahora entendemos un poco mejor lo que significa venga tu reino. Él ya está reinando. Él ya estableció ese reino especial aquí. Pero ¿qué significa esa presencia especial? Sobre todo sabiendo que Adán y Eva fracasaron. Sabiendo que Israel fracasó. ¿Qué significa entonces que a pesar de que hubo un Edén, no impactó la tierra y el Edén se perdió? ¿Qué significa que a pesar de que estuvo Jerusalén y el templo donde estaba la presencia temible de Dios, ya no está más? ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que hace 2000 años, un poco más de 2000 años, Jesús y sus apóstoles inauguraron el reino glorioso de Dios en la tierra. Y por eso, Efesios 2:20 dice que la iglesia debe ser edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué implica? Que no vivamos desorientados. No vivamos persiguiendo simplemente reinos humanos. El sermón del monte no solamente nos instruye a buscar a Dios, sino que nos confronta con nuestras vanas búsquedas de reinos terrenales. Que este 2024, con temor y temblor, iniciemos este año preguntándonos, Señor, ¿realmente yo vivo para ti? ¿O simplemente tú haces parte de mi vida? Sí, yo creo en ti, pero yo no vivo para ti. Señor, yo vivo para tu reino. O a pesar de que soy consciente de que tú eres soberano y reinas y has establecido un reino de presencia especial que consumará y llenará toda la tierra, yo busco mi reino. Yo creo que tenemos que llorar genuinamente, porque nosotros mismos, los cristianos, no hemos entendido de qué se trata este evangelio del reino de los cielos. Seguimos tan angustiados y tan preocupados por el comer, por el vestir, por el techo, por la bebida, y no hemos entendido que todo eso vendrá como añadidura. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tristemente, la vida cristiana de muchos cristianos es simplemente cada domingo. Sus compras, sus objetivos, sus anhelos no están alineados con ver la presencia de Dios especial en la tierra. No viven con esa esperanza y ese sueño. Siguen siendo ajenos de esa realidad.
Esta mañana yo venía pensando en el vehículo mientras conducía. Escuché una canción hermosa que habla de esta oración de Mateo 6. Y se me vino a la mente una chica que hace años, cuando mi esposa y yo apenas estábamos dirigiendo el ministerio universitario, ella cantaba tan lindo y cantaba con tanto fervor. Hoy en día sabemos que dice que no cree en Dios. Nunca más volvió a la iglesia. Y yo pensaba con dolor en el corazón, Señor, ¿cómo no hemos entendido y aún estamos en la iglesia y no nos amanece? Seguimos viviendo para nuestro reino, seguimos viviendo para nuestros planes. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Este 2024. Oremos para que como iglesia, como ministerio, como personas individuales, no sigamos desenfocados y distraídos. Óigame bien, y genuinamente ayudemos a extender el evangelio del reino y ayudemos a edificar la iglesia santa del Señor, baluarte de la verdad. Que ayudemos a que el reino de Dios transforme personas y culturas y que Dios sea reconocido. Cuando Jesús dijo en este sermón, no se preocupen por lo que han de vestir, de beber, de comer, Él no está hablando de una vida sin previsión, una vida indisciplinada. Él no está hablando de una vida sin disciplina, no está hablando de una vida sin trabajo, no. Pero Él sí está hablando de una vida donde donde yo cuide que el tesoro de mi corazón no esté puesto aquí, sino que el tesoro de mi corazón esté puesto en lo eterno. Cuida de no estar viviendo para lo temporal y perecible. Vive para lo eterno. Que Dios nos ayude. Que nuestra esperanza esté enfocada en eso. Apocalipsis 11, 15 y 16. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Déjeme hacerle una confesión que no están en las notas. No tenía pensado hacerlo. Yo venía manejando esta mañana junto con mi esposa y veníamos escuchando música de adoración. Y yo venía diciéndole al Señor, Señor, esto hay veces es tan complejo. Llevamos tantos años desde Adán, pasamos por Abraham, Israel, nosotros, y te estamos esperando, Señor, y hay veces se hace humanamente fatigoso, porque dudamos, fracasamos, nos despistamos. Ven, Señor. Yo le invito a que oremos y que Dios tenga misericordia y nos ayude este año a enfocarnos más en ser hombres y mujeres, discípulos de Cristo, que entendieron bien este mensaje y que vivamos para la gloria de Dios. Puestos en pie, vamos a orar. Padre, estoy agradecido con estar aquí con cada una de las personas que están aquí. Pero a la vez, sintiéndome tan limitado, tan impotente, porque no puedo tocar sus mentes, no puedo tocar sus almas. A la vez, porque no puedo hacer ni siquiera que un solo cabello de mi cabeza permanezca o caiga. Señor, somos totalmente inútiles y tenemos una misión que es demasiado pesada en nuestros hombros, pero es gloriosa, Señor.
venga tu reino. Bendito el día en que en todo este globo terráqueo, en cada rincón, en cada nación, absolutamente todos reconozcamos que tu nombre es santo, 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 santo. Glorioso el día en que nosotros reconozcamos, oh Dios, que tú eres el único Dios verdadero. Hoy hay tanta fatiga, tenemos que luchar con argumentos. Como anhelo hay veces ver más de tu poder para tener más evidencia ante la gente de que esta fe es verdadera. Glorioso el día cuando tú estés aquí. Señor, gracias por invitarnos a vivir en esta continuación de lo que tú estableciste y que llegará a su consumación. Gracias, Señor. Danos fuerza. Ten misericordia. Voy a pedirle, no lo haga culturalmente, no lo haga ritualmente. Si usted no tiene impedimento, si usted no tiene una condición física que le impida arrodillarse, le invito a que se arrodille esta mañana, que nos arrodillemos y le pedamos permiso a Dios para seguir con esta labor, con este ministerio. Señor, nos arrodillamos porque no podemos, porque somos siervos inútiles, porque ayudar a traer tu presencia especial, ese reino de los cielos, este reino de Dios a la tierra, es misión que está mucho más allá de nuestras capacidades. Nos arrodillamos para pedirte perdón por nuestra negligencia, por nuestro pecado, y para pedirte, ayúdanos a hacer una iglesia, un ministerio, a hacer hogares, a hacer matrimonios, a hacer familias, a hacer personas que busquemos primeramente tu reino y tu justicia y que se haga tu voluntad. Sé tú glorificado, extiende tu favor, extiende tu bendición sobre nosotros y llénanos de tu espíritu y hazlo en tu misericordia. Que este 2024 vivamos, te conozcamos y te glorifiquemos en el poder tuyo. Señor, haz que los que hoy no están aquí se puedan unir a esta visión, se puedan unir a este propósito y ayúdanos a animarnos, a consolarnos, a reorientarnos para que todos como un ejército vivamos realmente para tu reino. Bendito eres. Gracias, Señor. Gracias. Puestos en pie. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, que el favor de Dios esté contigo. Que Dios te provea, Dios te dirija, Dios te guíe, Dios te transforme y que Dios te lleve en paz. Amén. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 AM.